lo que debería de decir es lo siguiente, que un espacio vectorial es un conjunto no vacío, ¿ya? Y aparte de ser un conjunto no vacío, resulta que este conjunto cumple ciertos axiomas, ¿ya? Estos axiomas suelen ser axiomas que tienen mucho que ver con operaciones, ¿ya? Y estas operaciones tienen nombre y apellido, que son axiomas de operaciones binarias internas y operaciones mixtas. Como siempre, estoy más que seguro que más de uno de ustedes, tal vez sus profesores nunca les definieron esto de aquí, esto que yo les estoy diciendo aquí, ¿ya? Entonces, las operaciones binarias internas no son, se podría decir, son una función phi, x, y, tal que a esta función, ¿sí? Phi, es una función que va a ir desde un par ordenado x, y, ¿ya? O también lo pueden denotar así. Q va a ser simplemente una función que va a ir, por ejemplo, de x, vamos a poner el producto cartesiano de x con x, ¿ya? Y a partir de ese conjunto, yo voy a llegar a otro elemento de otro conjunto cualquiera que le voy a llamar un y, ¿ya? Estos conjuntos les pongo esas letras porque simplemente son conjuntos arbitrarios, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir esto? Q, ¿ya? Este Q de aquí no es más que una operación binaria. Porque sí, las operaciones binarias, para los que tal vez hayan visto mis videos, las operaciones binarias son funciones, ¿ya? Entonces, como son funciones, ¿ya? Eso es lo primero que quiero que tengan claro, ¿ya? Y obviamente las operaciones binarias, ¿cuál era el fin de las operaciones binarias? El fin de la operación binaria eran que sean cerradas, ¿no? ¿Cómo yo sé que son cerradas esas operaciones? Que si yo tengo un elemento, V1, tengo un elemento V2, ¿ya? Si, por ejemplo, yo cojo esta función que es la operación binaria, la, la operación phi, y yo meto dentro de esa función phi un V1 y un V2, ¿ya? Eso me va a dar un elemento cualquiera que yo le voy a decir V3, ¿ya? ¿Cuál es la condición de que se cumpla esta igualdad para que phi, o sea, esto que yo estoy definiendo aquí, que simplemente phi es una letra que yo le puse, ¿sí? Sea una operación binaria? Pues lo que tiene que suceder es que este V3 también está aquí adentro del conjunto, al conjunto que lo vamos a denotar como V grande, ¿sí? Ya. Esa es la idea básica, ¿ya? La idea de la operación binaria, que si yo tengo dos elementos de un conjunto y yo los opero, me dé otro elemento del mismo conjunto, ¿ya? En cambio, las operaciones mixtas, lo que van a hacer simplemente es, ¿qué cosa? Voy a coger, así mismo, un conjunto al que le voy a llamar V y otro conjunto al que le voy a llamar W, ¿ya? Pero resulta que V está, por ejemplo, los elementos de V son V1 y los elementos de W son W1. Entonces las operaciones mixtas también son funciones, pero esas funciones cogen un elemento del primer conjunto, o sea, por ejemplo, un elemento de V, o sea, V1, cogen un elemento de W, o sea, por ejemplo, W1. Y esta operación siempre les va a dar un elemento de el primer elemento que ustedes meten. O sea que si yo meto aquí V1 primero, lo que me va a botar como resultado la función phi va a ser ¿quién? V1. ¿Sí? Entonces esa es la idea básica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío, en el cual se definen operaciones binarias internas y operaciones mixtas. ¿Cuáles son esas operaciones binarias internas y cuáles son esas operaciones mixtas? Ya, y ahí ya viene lo que todos ustedes saben, ¿no? Que como esto es una estructura algebraica, ¿qué forma va a tener? Va a tener V, que es el conjunto no vacío, va a tener el campo donde está descrito, y va a tener, ¿qué más? Va a tener la operación suma, que no necesariamente va a ser la suma que nosotros conocemos, y la operación de multiplicación por escalar. Ya. Esto, esta estructura que yo estoy presentando aquí, eso es un espacio vectorial. ¿Ya? Todo conjunto que yo pueda definir esas cuatro cosas. Que yo pueda definir un campo, que pueda definir un conjunto no vacío, que pueda definir operaciones binarias internas y o una operación mixta. ¿Sí? Esa es la idea. Y tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la multiplicación?
con la multiplicación de escalar por vector. ¿Están de acuerdo que, como ustedes ya saben, hasta ahorita, qué es un vector? Un vector es un elemento de un espacio vectorial, ¿ya? Entonces yo voy a poner sea V un espacio vectorial. Entonces, por tanto, ¿qué voy a decir? Voy a decir que V, o sea, V1, V2, punto, punto, Vn, pertenecen a V, ¿ya? Y bueno, los escalares, voy a poner los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, punto, alfa n, ¿ya? Pertenecen a K, ¿ya? Porque recuerden que los escalares, en cambio, son elementos ¿de quién? Del campo, ¿sí? Del campo, ¿ya? Entonces, una operación de escalar por vector, ¿coge qué cosa? Un escalar y un vector. ¿El vector de dónde lo coge? El vector lo coge del conjunto no vacío V, ¿sí? Porque acuérdense, si V es un espacio vectorial, esto se lo puede escribir como una estructura algebraica. ¿Qué tipo de estructura algebraica? Esta de aquí. V, sería, a ver, V, K, suma, multiplicación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta multiplicación de escalar por vector? Coge un elemento de V y coge un elemento de K. ¿Qué me devuelve? Un elemento de V. ¿Se les hace parecido esto? Efectivamente, ¿no? Esa multiplicación de escalar por vector es una operación mixta, ¿ya? Y en cambio la suma, que se define dentro del espacio vectorial, es una operación binaria. ¿Por qué? Spoiler, ¿no? Porque si cojo dos elementos de un espacio vectorial y yo los sumo, esos dos elementos, la suma también tiene que estar dentro del espacio vectorial. ¿Sí? Esa es la idea, prácticamente, la idea clara. Entonces, hasta ahorita no hemos dicho nada del otro mundo, hemos solo estado definiendo qué son cada cosita y ya. Entonces, bueno, ya como ya definimos qué es un espacio vectorial, ahora vamos a definir qué es un subespacio. Entonces, un subespacio no va a ser más que, por ejemplo, si yo tengo el espacio vectorial V y yo dentro de ese conjunto tengo un subconjunto llamado W, ¿ya? No hay duda que W va a ser subconjunto de V, ¿sí? Pero lo que sí nos causa conflicto con W es que si B es un espacio vectorial, no implica que W sea un subespacio. Entonces, ojo con esta proposición, ¿no? Si nosotros tenemos este antecedente que ven aquí, ¿ya? Nosotros vamos a poder decir que si V es un espacio vectorial, no implica que W sea un subespacio. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos a partir de esa hipótesis que les subrayé de amarillo? Pues también se puede sacar otra conclusión. La otra conclusión es esta. Si W es subespacio vectorial, entonces V va a ser un espacio vectorial. Entonces tienen sentido las proposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si W es un subconjunto de V, ¿ya? Si V es un espacio vectorial, eso no implica que W sea un subespacio. Sin embargo, si W es subconjunto de V y W es un subespacio vectorial, automáticamente V va a ser un espacio vectorial, ¿sí? Eso es una implicación lógica, ¿ya? Entonces, es bueno que vayamos siempre nosotros redactando estas cosas, o sea, tratemos de buscar, como quien dice, patrones o buscar cositas, proposiciones que me ayuden a aprender de una mejor manera esta materia, ¿ya? Que más que todo es bastante teórico, ¿ya? Entonces, ¿ya? Ahora que ya sabemos, pues simplemente les voy a presentar aquí lo que tiene que cumplir un subespacio, ¿ya? Existen dos teoremas claves para subespacio, ¿ya?
En subespacios, ustedes pueden o demostrar que estas tres proposiciones que les voy a poner aquí, tienen que demostrar estas tres cosas, o si no, simplemente una. O si no, simplemente dos, perdón. Entonces, a ver, ustedes van a tener que demostrar para que un subespacio, un subconjunto de un espacio vectorial sea un subespacio, ustedes van a tener que demostrar la cerradura bajo la suma, van a tener que demostrar la cerradura bajo el producto de escalar por vector, aunque aquí solo le vamos a poner producto para no escribir tanto simplemente. ¿Y cuál es la última? De que el cero de V pertenezca a ese subespacio. Entonces, ahora necesito que comencemos a ver estas cosas un poco gráficamente, ¿ya? Porque existe un teorema que me va a ayudar a no necesariamente tener que ver todas esas de ahí, ¿sí? O sea, no necesariamente tener que demostrar todo eso, sino que existe un teorema en el cual ustedes simplemente tienen que demostrar esto. Ustedes simplemente van a tener que demostrar cerradura bajo la suma y cerradura bajo el producto. Bueno, ya saben, producto de escalar por vector, ¿no? Ya. Entonces, ahora que ya sabemos esto es bastante bacán porque yo simplemente voy a tener que demostrar estas dos cosas para decir que algo es un subespacio, ¿ya? Pero muchos dicen de que no sirve para nada ver si el cero de V está, pero eso sirve para bastante. Porque, a ver, miren, aquí les voy a poner otra proposición, que esta también es importante. Si el cero de V pertenece a W, entonces, a ver, vamos a poner, entonces, W podría ser un subespacio, ¿ya? Pero vamos a ver qué pasa al revés, ¿no? Si el cero de V no pertenece a W, ahí sí ustedes pueden concluir algo importante. Si el cero de V no está en W, entonces eso va a implicar ¿qué cosa? Va a implicar que W no es un subespacio vectorial. Entonces, esto es importantísimo, esta de aquí más que todo. Esta es la que más nos va a servir. Porque ver si el cero de V está, lo único que me va a garantizar es que posiblemente va a ser un subespacio, ¿ya? Pero sin embargo, si ustedes verifican el cero de V y el cero de V no está en el subespacio, ustedes automáticamente pueden decir que eso no es un subespacio vectorial. Y se acabó, ¿ya? Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo. Se me ocurre el conjunto A de son todos los X, Y que pertenecen a R2, tal que siguen la siguiente ecuación. X más Y igual a 3. Ya. Entonces, ahora les voy a preguntar lo siguiente. El cero de V pertenece a A, sabiendo de que V es igual a R2. Ya. Entonces ahí quiero verlos en el chat. ¿Qué opinan? Les estoy poniendo un simple ejemplo. El conjunto A. ¿El cero de V está en ese conjunto, sí o no? ¿Cómo verificamos si algo está en un conjunto o no está en un conjunto? Vamos, pueden responder por el chat para ver sus respuestas. Vamos, ¿qué opinan? ¿O no? No, 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 nadie.
Solo reemplazar el cero. Sí, correcto. O sea, a ver, miren, escúchenme, ¿ya? Aquí, la duda que les está surgiendo a usted, ¿podría subir un rato en la condición para los problemas del subespacio, por favor? Sí, ya les subo un ratito, a ver. Les voy a subir un ratito y ahí sigo explicando lo otro. A ver, ahí les pongo los subespacios. Ustedes tranquilamente pueden usar estas tres o simplemente pueden usar las dos de acá, ¿ya? Existe un teorema, de hecho se puede probar de que solo es necesario probar esto de aquí, ¿ya? Pero como les digo, depende bastante de cómo manejen su profesor más que todo, ¿ya? Entonces ahí les pongo igual, todos los detalles. Eh, Hoy día sí no me voy tal vez a tomar el tiempo tanto de mostrar tantos teoremas, porque no hay mucho tiempo y también quiero hacer ejercicio. Así que ahorita voy a dar un poquito de teoría y ya nos vamos directo a ejercicios, porque la pinta de esta clase de aquí es ver ejercicios, ¿no? Pero ustedes saben de que, al menos en álgebra, muy jodido, como quien dice, hacer ejercicios sin saber la teoría. Es muy jodido. Créanme lo que es muy jodido eso ahí. Así que, a ver, solo el cero es el reemplazar. A ver, la duda que ustedes tienen de saber si el cero v está en ese conjunto A es que ustedes no saben cómo saber que cuando un elemento está dentro de un conjunto. Esa es la pregunta que se deben de hacer. ¿Cuándo un elemento está dentro de un conjunto? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cuándo un elemento está dentro de un conjunto? Un elemento cualquiera. No necesariamente ese conjunto quiero saber si es un subespacio, no, un conjunto cualquiera. ¿Ya? ¿Ah? ¿O no? Nadie. Confirmen. Vamos, o están tímidos. Ya ver. Si ustedes quieren saber un elemento cualquiera, por ejemplo, un elemento A, no, le voy a poner un elemento B, pertenece, por ejemplo, al conjunto A, ¿ya? Para saber si B está dentro de A, B tiene que cumplir las condiciones de A. ¿A qué me refiero con las condiciones? Por ejemplo, si yo escojo un conjunto y quiero decir que dentro de ese conjunto van a estar todas las personas que midan más de 1,80, ¿qué tienes que hacer para estar dentro de ese conjunto? Medir más de 1,80. Ya, entonces la misma idea se va a aplicar aquí. Recuerden de que pese a que hablamos de subespacios, hablamos de espacios, no dejan de ser conjuntos. Ya, entonces A es un conjunto. Como yo sé que un elemento pertenece a ese conjunto, tiene que cumplir las condiciones de ese conjunto. ¿Y quiénes son las condiciones de este conjunto? Esto de aquí. Ya. Ahora volvemos a la pregunta. ¿Qué les estaba diciendo yo? ¿El cero v está en A? Eso era lo que les estaba preguntando. Entonces, ¿quién es el cero v? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Bueno, aquí estoy hablando de un espacio vectorial ya conocido, ¿ya? Que es el espacio vectorial R2. ¿Ya? Y resulta que en el espacio vectorial R2, ¿ya? ¿Quién es el cero de V de R2? ¿Quién será el cero de V que pertenece a R2? Entonces todos deben de saber de que ese cero de V es el par ordenado 0,0. Porque ustedes llevan desde el colegio trabajando en R2, sino que recién ahora ya saben que es un subespacio, que es un espacio vectorial, ¿no? Ya. Entonces, R2, el cero de V de R2 es este, ya. Y este cero de V es el que tienen que verificar si está aquí. Entonces, ¿cómo yo sé si el cero de V pertenece a? Bueno, entonces yo tengo que coger el 0,0 y reemplazarlo aquí. Recuerden de que si es un par ordenado, va a ser X, Y. Eso quiere decir que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Y si yo lo reemplazo eso en la igualdad,
me va a quedar 0 más 0 igual a 3. 0 es igual a 3. Eso es falso, ¿no? ¿Ya? Entonces, como eso es falso, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el 0 de V no pertenece a... Y automáticamente cuando ustedes dicen que el 0 de V no pertenece a de uno, ustedes dicen, eso no es un subespacio. Por la proposición que les puse arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces es bastante interesante ver eso de ahí, ¿ya? Entonces, ahora, ¿ya? Gráficamente, ¿quién es el conjunto A? El conjunto A son todo el conjunto de puntos que cumple esto. ¿Quién es esto? Esto es una recta, ¿sí? El conjunto A no era más que una recta. No pasa nada, ¿ya? Bien, entonces, bueno, hasta ahí ya vimos lo más que me interesa y lo siguiente lo vamos a seguir viendo conforme vamos haciendo ejercicios. Entonces, ahorita voy a hacer uno de los que suelen bastante tomar también aquí Déjenme ver si tengo. Ya, a ver, voy a poner este aquí. Ya, este es uno de los que me mandaron. Déjenme ver. Yo creo que hoy día nos alcanza para hacer unos 5 tal vez. Bueno, hay que ver cuándo nos demoramos. Ya, entonces vamos a poner este. Déjenme ver. Voy a copiarlo y lo voy a poner acá. Ya. Tema 2. Dice determinar una base y dimensión del espacio. Bases yo no les he explicado, pero muchos ya me dicen que ya están por bases. Entonces este ejercicio me lo pasaron, entonces tiene sentido de que el ya por qué me estén preguntando de este tipo de ejercicios. Ya. A ver, entonces lo primero que vamos a hacer es, a ver, primero, lo primero que vamos a anotar es esto. Una base, ya, es un conjunto finito, ya, en el cual, ya, tiene dos características principales, que genera al espacio y también que es linealmente independiente. ¿Qué quiere decir que es linealmente independiente? Que cumple la igualdad que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la igualdad linealmente independiente? Y que si yo tengo alfa uno, o sea, tengo esta combinación lineal, quiere decir que esta combinación lineal tiene que ser igual al cero de v. Y si sucede eso, eso solo puede implicar que alfa uno es igual a alfa 2 y eso es igual hasta alfa n. Correcto, ¿ya? Entonces eso significa que sea linealmente independiente. Recordar que una combinación lineal no es más que coger vectores, ¿ya? Y hacerles operación mixta y luego hacer operación binaria entre las operaciones mixtas. ¿Sí me entienden, no? Porque a ver, ¿qué está pasando en alfa uno por b1? Ahí está viendo un producto de escalar por vector. ¿Y eso cómo lo llamamos? Eso es operación mixta. Esto es operación mixta. Esto es operación mixta. ¿Y esa operación mixta qué era lo que me debía de dar según la teoría que vimos en antes? Lo que me debe de dar es un vector mismo, ¿no? O sea, un elemento del conjunto V. Ya. Entonces, si yo tengo un elemento del conjunto V, yo tengo otro elemento y otro elemento del conjunto V. Si yo sumo todo esto, la suma de todo esto va a ser, también va a estar dentro de V. ¿Sí? Entonces, pilas con eso de ahí. Ya eso me interesa que bastante lo tengan en cuenta. ¿Ya? Y aquí básicamente lo que dice es que para que sea linealmente independiente, estos aquí tienen que ser iguales y todos tienen que ser iguales a cero, ¿ya? Si no, no se cumple, se podría decir, ¿ya? O sea, si sucede esto, ¿ya?
No pasa nada. Y también existe otro teorema que es importante, ¿ya? Si ustedes tienen una colección V1, V2, V3, hasta Vn, siempre que ven esta notación de aquí, es porque es una colección, ¿ya? Y otra cosa más, este tipo de conjuntos hay otra forma de enumerarlos, ¿ya? Otra forma de enumerarlos es así, U de K, y le ponen así. Ay, bueno, en Spol casi no se usa tanto esta notación, pero igual es bueno que si la ven en algún libro o cuando estén estudiando o algo así, no les tome por sorpresa. Entonces, por ejemplo, aquí le ponen desde K igual 1 hasta N, ¿ya? ¿Qué significa esto? Lo de aquí arriba, ¿sí? Exactamente lo mismo, ¿ya? Porque estoy haciendo quitar eso de ahí, ¿ya? Entonces, eso es la misma notación, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una colección V1, V2, V3, Vn, y algún de ellos es el cero de V, automáticamente, por teorema, ese conjunto es linealmente dependiente. Ya, entonces, pónganse pilas que estoy anotando bastantes teoremas porque más que todo no tengo las capturas de los teoremas en el blog. Pero todos estos teoremas que yo les estoy poniendo están en el blog, ¿sí? Sino que ahorita se los estoy escribiendo porque no tuve tiempo de capturarlos. Ya. Entonces, todos se los estoy escribiendo nomás. Entonces, listo. Todo esto de aquí. Entonces, todo esto de aquí que vemos aquí es lo que me va a servir para resolver este ejercicio. ¿Ya? Y bueno, la dimensión no es más que se podría decir la cardinalidad del conjunto que contiene las bases, ¿sí? O sea, el conjunto de vectores de las bases. O sea, ¿cuántos vectores tengo dentro de la base? Eso es la dimensión, ¿sí? O bueno, eso es lo que me va a interesar ahorita saber la dimensión. Ya. Ahora sí, vamos al rollo. Aquí me dicen que tengo a V de esta forma y acá me definen una operación de suma. Así se define la operación de suma y así se define la operación de escalar por vector. Ya, mucho cuidado con esto de aquí, ¿ya? Nosotros, de ahora en adelante, en todo lo que hagamos el ejercicio, cada vez que sumemos dos vectores que estén dentro de V, vamos a tener que sumarlos así. Cada vez que multipliquemos los vectores que estén dentro de V, vamos a tener que hacerlo así, ¿sí? Si no lo hacemos así, está mal lo que estamos haciendo. Ya, entonces, a mí lo que me piden es lo siguiente. Yo tengo este conjunto A, B, C, que pertenece a V, y tengo A más B más C igual a -1. Ya, ya, entonces, vamos a ver. Ya. A ver, lo que a mí siempre me va a interesar, lo que a mí siempre me va a interesar, siempre que yo tenga un problema así, con otras operaciones, es definir quién, escúchenme, es definir quién es el cero de V. ¿Sí? Siempre que yo tenga este tipo de problemas, una gran táctica para yo tratar de comenzarlos a hacer es siempre que yo tengo esto, más que todo estos espacios vectoriales que yo no conozco bien, que yo no sé cómo actúan, es bueno siempre tratar de buscar el cero de V. ¿Cómo busco el cero de V aquí? Ya. Para buscar el cero de V tenemos que hacer uso de una de las propiedades y axiomas que debemos de acotar. Déjenme ver si lo encuentro para que le tomen capture. Déjenme ver. Denme un momento. Ya lo busco rápido y se los pego para que tengan los axiomas que les digo. Los axiomas que les voy a presentar ahorita, esos de ahí, los pueden utilizar solo si saben que algo ya es un espacio vectorial. Si no lo saben, no lo pueden usar. ¿Sí? Tienen que estar seguros de que eso sea un espacio vectorial. En este caso, yo estoy seguro de que eso es un espacio vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué yo estaría seguro de que eso es un espacio vectorial? Porque me lo están diciendo, ¿no? Por eso. ¿Sí? Porque ahí me están diciendo que V, en el mismo ejercicio, me están diciendo que V es un espacio vectorial. Por eso voy a poder usar lo que les voy a pegar ahorita. Y ojo, se los voy a volver a recalcar porque a veces
A veces uno como estudiante es necio y uno hace cosas luego en el examen y luego nos va mal. Y luego decimos, el man de Gauss, ese man me enseñó mal. Ya. Entonces, bien, aquí tengo, este es el teorema, ¿no? Ya. Entonces, en este teorema, ojo que lo importante es esto, ¿no? Me dicen que si V es un espacio vectorial, entonces se da cualquiera de estas cosas, ¿ya? Si ustedes no están seguros que V es un K espacio vectorial, no pueden hacer. No pueden hacer uso de ninguna de las 9 cosas que hay ahí. Eso no son los axiomas, son propiedades, así que cuidado, ¿ya? Sí, bien, ya, como tengo eso de ahí, yo lo que voy a hacer es, aquí lo puedo usar porque ya me están diciendo que V es un espacio vectorial. Aquí me lo dicen, ¿ve? Entonces puedo usar cualquiera de esos 10. Yo voy a usar el primero. Siempre casi que es el primero, ¿ya? El primero se usa para buscar el cero vector, ¿ya? Y también se le suele llamar la propiedad del cero vector único, ¿sí? O sea, se podría decir que si nosotros demostramos esa propiedad, lo que estamos demostrando es que el cero de V es único, o sea que no existe más de un cero vector en un espacio. Y tiene sentido, ¿no? ¿Quién es el cero de V de R2? Es el 0,0. ¿Quién es el cero de V de R3? Es el 0,0,0, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta de que siempre el cero es uno, es único. Eso es lo que prácticamente me dan a entender en el primero. Entonces, voy a usar esa propiedad. Entonces, para yo buscar el cero de V, yo voy a utilizar que eso va a ser igual a cero por V, ¿ya? Y entonces, siempre que yo haga este tipo de ejercicios, ojo que también tienen que ser pilas para escribir, ¿no? Ustedes van a poner esto. Sea V1 elemento de quién? Elemento de H, ¿sí? Donde V1 va a ser exactamente igual a, vamos a ver, ya, entonces yo tengo esta igualdad. Aquí lo que voy a hacer es simplemente que V va a ser lo siguiente, a ver, A es igual a -1 menos B menos C. Entonces, recuerden que un conjunto, un elemento cualquiera de H tiene esta forma, ¿no? Donde A va a ser igual a -1 menos B menos C, y donde esto va a ser BC, y listo. Este vector que ven aquí es un vector arbitrario de H, ¿ya? O sea, es un vector que simplemente yo me inventé, un arbitrario de H, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es esto, el cero escalar por ese vector arbitrario de H, menos 1 menos V menos C, BC. ¿Ya? Y eso va a ser exactamente igual, ¿ya? Y aquí es donde comienza ya lo bacán. A ver, ¿qué yo les decía? ¿Aquí qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es multiplicación de escalar por vector. Entonces, como vamos a hacer multiplicación de escalar por vector, tengo que respetar el ejercicio. ¿Cuál es la operación que me dan como escalar por vector? Me dan esa ahí, ¿no? Entonces, esa la tengo que usar al pie de la letra, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Si yo tengo alfa por un vector, la primera componente de ese vector va a ser alfa por A más 2 veces alfa menos 2. La segunda componente va a ser alfa por B y la tercera componente va a ser alfa C menos alfa más 1. Ya. Entonces, pilas con C. Ya. Entonces, aquí vamos a poner A por alfa. Ya. Entonces, esto va a ser -1 menos B menos C por 0. Ya. Esa es la primera componente. Ya. Y bueno, no falta, ¿no? Esto va a ser 2 por 0. Aquí me va a quedar -2. Listo. A ver, la segunda. Ahí me va a quedar alfa por B. O sea, 0 por B. ¿Ya? Y ahí me queda alfa C. ¿Ya? Donde va a ser 0 por C menos 0 más 1. ¿Y cuánto me saldría ese de ahí? Ya. Si yo opero todo esto de aquí, arriba me queda -2. Abajo, en la segunda me queda 0. Y en la última me queda 1.
Ya, entonces este señor de aquí es el 0 de V, ¿sí? El 0 de V que le pertenece a H. ¿Ya? Entonces, debemos de tener eso bien, pero bien claro. ¿Ya? ¿Para qué? Ahora vamos a ver, ¿para qué ustedes creen que me servirá tener el 0 de V? ¿Ya? Ya les voy. A ver. Ya. Aquí les voy a enseñar una idea. Una idea que va a ser la buena. A ver, por ejemplo, como nosotros queremos encontrar vectores que sean linealmente independientes y generen, ¿ya? Lo primero va a ser que debemos de fijarnos que en la función, ¿sí? ¿Cuántas variables está el vector típico de H? ¿Sí? O sea, ¿quién es el vector típico de H? El vector típico de H va a ser esto de aquí, ¿sí? Ese es el vector típico de H. ¿Cuántas variables tengo en ese vector típico? ¿Cuántas variables ustedes ven? ¿Están de acuerdo que serían dos, no? Tienen dos variables, ¿ya? Y aquí viene algo muy importante antes de comenzar a hacer cosas a lo loco, ¿ya? Tienen que ponerle sentido. A ver, si ustedes tienen dos variables, ¿ya? ¿Cuántos vectores van a tener sus bases? ¿Ya? Si ustedes tienen dos variables, ¿cuántos vectores van a tener sus bases? ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, miren, al final, álgebra lineal siempre termina en sistema de ecuaciones. Y nosotros sabemos algo, ¿no? Nosotros sabemos que el número de variables es igual a ¿qué? Al rango, ¿no? ¿Ya? Al rango, por ejemplo, de las matrices, ¿ya? Esto aún no le vamos a ver tanto sentido, ¿ya? Porque no han visto espacios asociados a una matriz, que eso es casi el último tema que se ve en el primer parcial, pero eso tiene mucho que ver, ¿ya? Entonces, ahora, como les digo, no les voy a explicar porque a ustedes tampoco probablemente les han explicado eso ahí, así que simplemente por ahora quédense con esto. Siempre que estén haciendo este tipo de ejercicio, donde tengan se podría decir, un espacio no conocido. ¿Por qué eso es un espacio no conocido? ¿Por qué es un espacio no conocido? Porque tengo sumas y operaciones que no conozco, ¿ya? Operaciones definidas, que me definía el ejercicio, ¿ya? Entonces, como tengo eso ahí, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo me voy a fijar cuántas variables tengo. ¿Cuántas variables libres tengo ahí? B y C. ¿Por qué? ¿Y por qué son variables libres? Porque son variables independientes, ¿no? O sea, yo le doy valor a esas variables y dependiendo de eso me sale ¿cómo es? Me sale un vector. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros aquí, déjenme poner con otro. Si nosotros, por ejemplo, aquí, yo reemplazo el 1 y acá reemplazo el 0, ahí me va a salir un vector. Pero, por ejemplo, para cuando yo reemplace en B0 y yo reemplace 1 en C, ahí me va a salir otro vector. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta de que siempre el vector que me salga dentro de aquí siempre va a depender de B y de C. O sea que por eso son dos variables libres o también llamadas dos variables independientes, ¿ya? Entonces, eso a mí me va a indicar, siempre que yo tenga, ¿ya? Número de variables independientes, me da el número de vectores de la base, ¿ya? Esto de aquí no es un teorema, es una proposición, ¿ya? Entonces, pilas, ¿ya? Cada vez que ustedes tengan un problema así, ¿ya? Recuerden que ¿de dónde ven las variables? Ustedes las variables los ven de el vector al que se le llama el vector arbitrario de H. Eso es un vector arbitrario de H porque está definido con B y C.
Y dentro de ese vector que ustedes definen como un vector arbitrario, tienen que ver cuántas variables independientes hay. Como yo me di cuenta de que hay dos variables independientes, eso quiere decir que ¿cuántos vectores van a haber en la base? Van a haber dos vectores, ¿sí? Y eso es increíble. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la dimensión de H? Con lo que les estoy diciendo aquí. Que eso ya lo sacamos rápido, ¿no? ¿Quién es la dimensión de H? 2. ¿Y tendrá sentido con lo que me están diciendo arriba? Porque, ¿quién es A ver, ya. Es verdad, V es un espacio vectorial. Pero ¿a quién le pertenece? O se podría decir, ¿a quién le pertenece eso ahí? A R3. Ya. Y ahí es lo que ustedes tienen que ver. Siempre, por ejemplo, R3, ¿cuál es la base de R3? La dimensión de R3. La dimensión de R3 es 3. Todos los subconjuntos X, que sean subconjuntos R3, siempre van a tener dimensión, o sea, todos esos conjuntos arbitrarios X que le voy a poner, siempre van a tener dimensión menor o igual a 3. De hecho, a veces es estrictamente menor. ¿Ya? Entonces es interesante este ejercicio porque me deja ver que pueden aplicar bastante teoría aquí, ¿ya? Entonces, si X tienen un subconjunto de R3, ¿ya? Y ustedes quieren la dimensión de ese X que es un subconjunto de R3, ustedes no podrán saber exactamente cuál es la dimensión, pero lo que sí pueden saber es que la dimensión de X va a ser exactamente menor que 3 o menor o igual. Por ahora no vamos a ver el caso cuando es estrictamente menor, pero por ahora nomás me interesa menor o igual, ¿sí? Entonces, eso es acá, porque se cumple, ¿no? Porque con lo que les digo aquí, la dimensión de h me sale 2 y la dimensión de h es menor o igual a 3, que era la dimensión de R3, ¿ya? No sé si están por ahí medios confundidos. Si están confundidos, me pueden hacer alguna pregunta. No pasa nada, ¿ya? Pero son cositas que nos van ayudando a resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, bacán, ya respondí una de las preguntas, porque me preguntaban la dimensión del subespacio y ahora me preguntan la base. Ahora, ¿cómo hallamos la base? A ver, para la base, prácticamente lo que nosotros queremos encontrar es un V1 y un V2, y yo lo puedo escribir como una combinación lineal, ¿ya? Y eso me genere un vector V, donde ese vector V tiene que tener ¿qué forma? Tiene que tener la forma menos B menos C menos 1 BC. ¿Sí o no? Tiene que tener esa forma, porque esa es la forma de un vector arbitrario de H, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero buscar. Quiero buscar dos vectores que al multiplicarlo por cualquier escalar, siempre me generen vectores que tengan esta forma de aquí, ¿ya? Y ya van a ver cómo lo vamos a hallar. Ahí va a cobrar mucho sentido y por qué encontré el este. Entonces, ahora vamos a usar dos pasos para hallar la base. Escojamos un valor para para la variable A y la variable B. O sea, en este caso no serían A y B, sino serían B y C, ¿sí? Vamos a coger cualquier valor. Vamos a reemplazar, ¿ya? Y yo puedo tomar el valor que yo quiera, pero para que tenga sentido, ¿ya? Yo voy a usar el cero de U. Porque recuerden, aquí les viene otra anotación más. ¿Ya? Las bases no son únicas. Eso es importante. Las bases no son únicas. Yo puedo encontrar unas bases para un subespacio. Por ejemplo, esto que les voy a presentar aquí son una base ¿para quién? Para R2. Y yo les pregunto, el conjunto que les presento acá es una base para R2. ¿Qué opinan? ¿Generan a R2? ¿A todo R2? ¿Sí o no?
¿Qué opinan? Vamos, vamos, opinen. ¿Qué significa que generen? Significa que yo los puedo escribir como cualquier combinación lineal y siempre voy a poder encontrar escalares que me van a dar todos los elementos de R2. Entonces, esos dos conjuntos que puse ahí son bases de R2, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Sí, correcto. Los dos, tanto este como el de abajo, ambos son bases de R2. ¿Ya? Entonces las bases no son únicas. Yo lo que quiero encontrar son vectores que me generen eso de ahí. Eh, Entonces yo quiero encontrar vectores que me generen eso de ahí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Usando el cero vector. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, si yo tengo esto, la idea va a ser la de aquí. A ver, no. Si yo les pongo estos vectores de aquí, por ejemplo, uno 2 0 y el vector de acá. A ver, al ojo, ¿esos dos vectores son LI o son LD? O sea, ¿son linealmente independientes o son linealmente dependientes? ¿Qué opinan? Esos dos de ahí. Un ejemplo rápido. ¿Ah? Oh, digan, digan, digan. Son LI. Son linealmente independientes, ¿no? Pero, ¿cómo ustedes saben rápidamente que eso es linealmente independiente? Porque estos usualmente son, ¿qué cosa? Son vectores de R3, ¿no? ¿Ya? Ah, entonces, usualmente estamos acostumbrados, o muchos de ustedes han de estar acostumbrados a esto. Yo tengo un cero aquí, como el uno está acá, ¿ya? Yo no puedo coger un escalar tal que, como tengo un cero acá y un uno acá, eso me genere o sean iguales de alguna forma. O sea, yo no puedo hacer que esos sean equivalentes. Yo no puedo multiplicar al cero por un escalar tal que ese cero se me convierta en uno. No puedo hacer eso, eso es imposible, porque todo número multiplicado por cero me da cero. ¿Ya? Entonces, eso es interesante. Entonces, miren cuál es la idea, ¿ya? Para que la mecanicen. ¿Ya? Yo estoy dentro de R3. ¿Y qué es lo que hago para ver si esos vectores son LI? Pues yo lo que cojo es posición de aquí y posición de acá. Y si veo se podría decir, una de las coordenadas del cero vector de R3, automáticamente yo digo, ¿qué cosa? Eso es LI. Si se dan cuenta, o sea, si yo cojo una posición de un vector y luego en esa misma posición el otro vector tiene un cero, yo automáticamente digo que eso es LI. Eso funciona para R3, ¿por qué? Porque el cero de V de R3 es ¿quién? Chama, ahí está. Ya. ¿Quién es el 0VR3? ¿Sí o no que el 0VR3 es este de aquí?
Este, vamos a seguir aquí nomás porque lo que sucede es que se me pausó la compu. Porque ya, entonces voy a seguir aquí nomás. Ya, entonces, la idea que estábamos viendo, ya, era la siguiente. Ya les voy a explicar aquí. Ahí está. Si me confirman, todos pueden ver la pizarra. Ya. A ver, la idea que estábamos viendo del ejercicio era que nosotros teníamos, a ver, la idea era la siguiente, que si por ejemplo yo tenía un elemento, o sea, yo tenía un espacio vectorial al que le decía el espacio vectorial z, coma, k, coma, la operación suma, la operación multiplicación, cualquiera, y yo tenía que el 0 de v de ese espacio vectorial era este, y yo tenía, por ejemplo, este siguiente vector. Por ejemplo, el vector de acá le voy a poner, déjenme ver, vamos a ponerle 2, vamos a ponerle 3 y vamos a ponerle 4. Ya. No, a ver, déjenme borrar este de aquí. Ya, entonces, la pregunta es, estos nuevos vectores que están, ya no están dentro del dentro del R3, sino que están dentro de este espacio vectorial, del espacio vectorial Z, ¿ya? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que estos de aquí son LI o son LD? O que esos vectores ya no son de R3, son del espacio vectorial Z que les estoy diciendo. ¿Esos son LI o no son LI? No, opinen por el chat. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Para ver. ¿Esos van a ser LI, sí o no? Son LI. ¿Por qué son LI? ¿Por qué van a ser LI? La misma idea, ¿sí? Como el 0 de V, ¿ya? En R3 funciona ver eso de las posiciones porque el 0 de V es 0, 0, 0. Pero en general, si ustedes, por ejemplo, tuvieran este espacio de aquí y cualquier espacio, como el 0 de V aquí está, es el 1, 1, 1, ¿ya? Yo lo que tengo que ver es, bueno, si yo en uno de esta parte del vector yo tengo un 1, yo tengo que ver que en la otra posición no tenga el mismo. Y si no tengo el mismo, ¿eso qué quiere decir? Es un LI. Es la misma idea que pasa en R3, sino que en R3 el cero vector es 0, 0, 0, ¿ya? Entonces es más rápido verlo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo este vector de aquí, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo este vector de aquí, ¿ya? ¿Qué sucede? Yo automáticamente, si estos vectores que los puse de café están dentro de R3, automáticamente yo digo, estos son LI. ¿Por qué? Por la posición de los ceros. En cambio acá, en Z, no funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque el cero vector no es el 0, 0, 0, sino es el 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, eso suma bastante importancia al momento de yo querer hacer ese tipo de análisis. ¿Ya? Entonces, con esa idea, vamos a hacer, déjame volver a compartir. Ya. Ahora sí, con esa misma idea, lo que nosotros habíamos hallado hasta ahora en el ejercicio que era que la dimensión de H era 2. ¿Ya? Teníamos también que H era el subespacio, era el subespacio, el que eran todos los A, B, C que pertenecían a R, a V, no, perdón, y que A más B más C es igual a 1, ¿ya?
También veíamos de que si, por ejemplo, yo tenía que un H1 pertenecía a H, ya teníamos que ese H1 era igual a ¿qué? Era igual al vector que tenía la forma 1, a ver, por ejemplo, sería 1 menos B menos C, y aquí sería B y C. ¿Sí, no? Eso era todo lo que teníamos hasta ahora en el ejercicio. Recuerden que el fin era yo buscar la base. ¿Qué más habíamos visto? De que el 0 de V, que pertenecía a SH, ese 0 de V era este de aquí. El 0 de V era igual a, déjenme ver, se lo tengo anotado por aquí, ya. Ese ahí era el menos 2, 0, 1. Ya. Entonces, si se acuerdan, lo que yo hice, ¿no? O sea, vamos a usar la misma idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Aquí lo que me va a interesar es coger la posición que yo quiera. ¿Qué posición quieren coger de este de aquí? Podemos coger la que queramos. Cualquiera me sirve. Por ejemplo, yo voy a coger el 0. ¿Ya? Entonces, a uno de los vectores, ¿ya? A uno de los vectores, yo le voy a dar el valor de 0 en la parte de en medio. Entonces, recuerden de que, ¿cuántos vectores yo quiero de H1? Yo quiero dos vectores de H1. ¿Por qué yo quiero dos vectores de H1? Yo quiero dos vectores de H1 porque ya descubrimos de que la dimensión de H era 2. Por eso solo necesito dos vectores. Ahora, ¿qué forma van a tener esos vectores? Todo vector de H1 tiene esta forma. Menos 1. Ah, no, perdón. No es menos 1, es 1 menos. Perdón. Sería, sí es menos 1. Déjenme chequear acá. O no sé si alguien lo tiene anotado, por si acaso, si era menos 1. Ah, sí, aquí es menos 1. Es verdad, aquí es menos 1. Y aquí es menos 1. Ahí estaría. Entonces sería menos 1, menos B, menos C, B y C. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para que uno de los primeros vectores que yo quiero hallar tenga un 0 aquí? ¿Están de acuerdo de que ya habíamos entendido de que este vector me queda en función de B y C? Entonces, si yo quiero tener un 0 aquí, yo lo que tengo que hacer es que B sea igual a 0. Allá. Y si B es igual a 0, ¿qué sucede con el vector? Bueno, el vector me va a quedar así, ¿no? Menos 1, menos 0 y menos C. Aquí me va a quedar 0 y C. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Darle el valor que a mí me dé la gana a C. El valor que a mí me dé la gana. Ahí sí no importa, no interesa. ¿Sí? El valor que a mí me dé la gana. Yo le voy a dar a C, le voy a dar igual 1, por ejemplo. Entonces, como C le doy igual a 1, arriba me va a quedar menos 2, 0, y acá me va a quedar 1. Ese es el primer vector. Ahora, para hallar otro vector de sí mismo, otro vector de I, ¿ya? ¿Por qué quiero dos vectores? Porque ya hallé la dimensión y sé que la base va a tener dos vectores linealmente independientes de H. Eso es lo que necesito. ¿Ya? Entonces, yo voy a coger, de nuevo, menos 1, voy a coger la misma forma, ¿no? Porque esta era la forma que tenía todos los vectores que estaban dentro de H. Entonces, ahora, en cambio, voy a escoger otra posición. Por ejemplo, ahora voy a escoger esta posición, la posición de 1, del cero vector. Ahora como quiero tener un 1 acá abajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que C, para el vector que voy a escoger ahora, que C sea igual a, que C sea igual a 1. ¿Sí? Que C sea igual a 1. Ya. Entonces, como C va a ser igual a 1, ¿ya? A B le puedo dar el valor que a mí me dé la gana. Y, por ejemplo, a mí me da la gana de poner a B, ponerle, ponerle 2, por ejemplo. Eso da igual. Entonces, esto me va a quedar 1, aquí me va a quedar 2. Y acá arriba me queda, a ver, menos 1, menos 2. Ahí me quedaría menos 1, menos 2 y menos 1, ¿no? Sí, ¿no? Reemplazando B igual 2 y C igual 1. Entonces aquí me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar
menos 4, 2 y 1. Bueno, y ustedes dirán, y bueno, ¿qué está haciendo este loco? O sea, ¿para qué me sirve toda esta vaina? Bueno, eso me sirve porque ya hay dos elementos de H. Entonces, esos dos elementos de H van a ser este vector de aquí y este vector de acá. Y ahora viene la grandísima pregunta. ¿Qué opinan, chicos? ¿Esos dos vectores son linealmente independientes? ¿Sí o no? Para ese espacio vectorial de ahí, para ese subespacio. ¿Son linealmente independientes? ¿Sí o no? Con las operaciones definidas. Vamos, comenten nomás. ¿Qué opinan? ¿Esos van a ser linealmente independientes y por qué? ¿Serán o no serán linealmente independientes? Son LI. ¿Por qué son LI? ¿Por qué ustedes piensan que esos vectores van a ser LI? Porque seguí la misma idea que la comencé con el espacio de R3. ¿Cuál era esa idea? De que si yo tengo... A ver, ¿quién era el cero? El cero es este, ¿no? Déjenme borrar eso de ahí para que se entienda mejor el cero. El cero es este de aquí. El cero de V de ese espacio. Entonces, ¿cuál era la idea? De que si yo tengo uno de las partes de cero en esta parte, acá debo de tener otra. Entonces, entienden de que por el mismo concepto que vimos en R3, no existe un alfa que multiplicado por cero me dé 2. ¿Ya? Acá va a seguir lo mismo, ¿no? No existe un alfa que multiplicado por menos 2, que en este caso es parte del cero vector, me dé el de acá. Entonces sucede lo mismo, ¿no? Porque acá en cambio tengo la otra parte del cero vector, o sea, la parte de aquí. ¿Sí? Y esto. Entonces, si se dan cuenta de que realmente no es posible eso de ahí. ¿Ya? Entonces, esos dos vectores me van a generar, y en este caso van a ser unas bases. ¿Esas van a ser las únicas? No, pueden haber más. Pueden haber, de hecho, muchas más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otros vectores que también serían bases serían estos de aquí. Me invento. 1, 0, menos 2, y por ejemplo, menos 2, 2 y menos 1. A ver, vamos a ver. ¿Será que yo soy loco o que yo me invento las cosas? Ya. A ver, primero, esos dos vectores los hice esos dos vectores los saqué al azar. Porque simplemente los saqué al azar. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué tienen que cumplir esos vectores para estar dentro de H? Tienen que cumplir esto, ¿no? Esta condición. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, si yo sumo todas las componentes del primer vector, me da menos 1. ¿Sí? Si yo sumo todas las componentes del segundo vector, me da menos 1. ¿Sí? Ah, ya. Bacanazo. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector de aquí pertenece a H. El vector de aquí pertenece a H. ¿Y qué más está pasando? ¿Qué más está pasando? Bueno, que aquí tengo una parte del cero vector y luego lo tengo combinado con otro. Ya. Entonces sucede la misma idea que pasaba en R3, ¿no? Que si yo tengo las posiciones del cero vector y al lado tengo otro número cualquiera, eso de ahí es imposible que me den iguales, ¿ya? Y acá luego vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, déjenme ver, ya, acá en cambio tengo el menos 2 y el menos 2 me puede dar 1, imposible. Sí, no, es imposible. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué es imposible? Porque el menos 2 es una parte del cero vector con el espacio que yo estoy trabajando, ¿ya? Y simplemente eso va a hacer imposible de que con una combinación lineal me dé el otro vector. ¿Ya? O sea, no existen escalares tal que me pase eso. ¿Por qué? Porque es la posición se podría decir, de las entradas del cero vector. Porque por ejemplo, esto es una entrada del cero vector. El cero es otra entrada
y el uno es otra entrada. Cada vez que ustedes les hablen de entrada de vectores, ya, las entradas de los vectores no son más que son los escalares. Por eso es que primero ustedes hablan de escalares antes de hablar de vectores, porque dentro de los vectores existen escalares, ¿sí? Porque esas son las componentes, ¿no? Entonces, aquí sucede lo mismo. ¿Qué sucede? Estos dos vectores son LI y me generan el espacio. Entonces, esto también va a ser una base para H. ¿Ya? Y miren, yo me lo inventé. Pueden haber muchos más que se los pueden inventar ustedes si quieren. ¿Ya? La idea siempre va a ser la misma, coger las posiciones de los ceros para que sean linealmente independientes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿existe alguna duda hasta ahí? Confirme, ¿existe alguna duda hasta ahí? Ya. Déjenme, ya vuelvo a compartir pantalla para hacer otro más. Igual tranquilos que les voy a pasar ¿cómo es el link? Ya voy a hacer esto. Déjenme ver otro que podamos hacer. Ah, ya, ¿por qué solo escogemos dos vectores? Eso es por lo que dije al principio. ¿Se acuerdan de que todos los vectores que estaban dentro de H quedan en función de cuántas variables? Quedan en función de dos variables, porque quedan en función de B y en función de C. Entonces, como yo tengo, o sea, yo estoy seguro cuando quiero saber la dimensión de un subespacio, yo estoy seguro que ese subespacio va a ser, o sea, su dimensión va a ser menor o igual a la del espacio original, o sea, la del espacio vectorial. En este caso sabemos que como el espacio vectorial era V, pero se podría decir que eh, V era otro, se podría decir, otro tipo de conjunto, pero definido sobre R3, ¿ya? Pero sabemos que R3, la dimensión de R3 es 3. Entonces sabemos que la dimensión de H puede ser menor o igual a 3, ¿ya? Sin embargo, como vemos que hay dos variables independientes, podemos automáticamente decir de que la dimensión de H va a depender de dos cosas, o sea, de dos vectores, ¿sí? Es por eso de que no le damos para otro vector, sino que simplemente nos quedaba dos vectores, por cuestiones de que nos quedaban solo dos variables independientes. Déjenme compartir pantalla para hacerlo.
Dame un ratito, ya les vuelvo a comprar. A ver, confirmen, si pueden ver mi pantalla o no se ve nada todavía. A ver, creo que a ver, vamos a ver. Ahí pueden verla. Sí. A ver, vamos a ver. Por favor, confirmen. Ya está, a ver, déjenme ver. Aquí está. Sí, ahí sí, ya listo. Pilas, 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 pilas. Ya vamos a hacer. Entonces, bien, vamos a hacer este de aquí. Ya.
Ya, a ver, entonces ya ahí ya pueden ver la pantalla. Si no, ahí, ya listo. Ya. Entonces, bien, vamos a hacer. A ver, me dicen lo siguiente en este de aquí. Me dice CAV, el espacio, se podría decir, el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 3. Ya. Entonces, H y W son subespacios. Entonces, lo que me piden determinar es la base de H intersección W. Ya. Y a partir de eso, también determinar la de H más W. Dos cosas. Primero, como ustedes les piden, esto de aquí, ya, pilas, 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 pilas. Hay teoremas que nos van a facilitar la vida. Ya. Uno de los que nos va a facilitar la vida es este. A ver, si quieres hallar el valor déjenme borrar aquí. Ahí está. A ver, si ustedes quieren saber la dimensión de H más W, ya, lo único que necesitan es un teorema que les dice lo siguiente, de que H más W es igual al generado por H unión W, ¿sí? O lo que también es simplemente, o sea, esto lo que les dice es lo siguiente, para obtener la base de H más W, simplemente eso va a ser, bueno, no la base, olvídense de la base, eso todavía no. H más W es igual al generado de la base de H unido con la base de W. Ya. Ahora, para saber si esto de aquí es base de W, vamos a tener que demostrar que todos los vectores que me queden aquí sean linealmente independientes. Una vez dejamos que todo ese conjunto sea linealmente independiente, ahí ya es una base, ¿sí? Pero ojo, el teorema dice lo siguiente. H más W es igual al generado. Y recuerden de que sea un generado no implica que sea una base, ¿sí? Que sea un generado lo único que implica es que sea un subespacio, ¿ya? Pero eso es otra cosa. Ya. Entonces, eso ahí. Ya. ¿Qué otro teorema importante? Este de aquí. Este es el teorema de la igualdad de Grossman, creo que es de, si ustedes quieren saber la dimensión de H más W, eso va a ser igual a la dimensión de H más la dimensión de W menos la dimensión de H intersección W. Ya. Entonces, pilas, 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 pilas. Anoten ese de ahí. Les doy un rato de tiempo para que lo anoten. Eso es importante. Cualquiera de esas dos. Ya. La dimensión de H más W es igual a la dimensión de H más la dimensión de W menos la dimensión de H intersección W. A ver, ¿a qué les recuerda esto de aquí? Básicamente la fórmula de cardinalidad, ¿no? Que si ustedes, por ejemplo, querían la cardinalidad de la unión, ¿a qué era igual la cardinalidad de la unión? La cardinalidad del primero más la cardinalidad del segundo menos la intersección de los dos.
acá es así, es parecido. Entonces, copien eso de ahí. Denle un rato de tiempo ahí para que copien. Vamos a ver si ya copié. Entonces, si ya copiaron, lo voy a borrar. Ahora sí. Usando eso, aquí voy a hacer el de H intersección W. A ver. Como ya estamos prácticamente con el tiempo y muchos de ustedes también ya han de estar cansados. Al menos yo tengo clase mañana a las 7. Tengo que estar despierto a las 5 para estar. Ya, entonces, simplemente les voy a dejar planteada la idea. El día de mañana voy a ver si hago otra clase donde ya resuelvo todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, pilas, a ver. Si yo quiero en cambio la intersección de H intersección W, yo lo que quiero es lo siguiente. Yo quiero, yo quiero la condición de H y la condición de W. ¿Quiénes son las condiciones? Bueno, las condiciones son eso que ustedes ven ahí. La condición de H es A más 2B es igual a 0. ¿Cuál es la condición de W? ¿Existe condición de W? No. ¿Por qué? Porque se los dan como un generado. Sí, se los dan como un generado. Que si ustedes se dan cuenta ahí, esos son... No necesariamente son linealmente independientes. De hecho, creo que no lo son. Ya. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo primero que vamos a tener que hacer es hallar una base para W. Ya, entonces, por ejemplo, yo ya sé que si yo tengo vectores, yo lo que tengo que ver y verificar es si estos dos son LI. Porque si estos dos vectores que están ahí adentro son LI, automáticamente generan y son LI, eso quiere decir que son base. Entonces, ¿cómo demuestro que esos de ahí son LI? Pues tengo que hacer esta igualdad, ¿no? X más X cuadrado más 3X menos 3. Eso es por alfa más beta. 4X menos 4. Eso es igual al 0 de V. Pero esto es lo mismo que básicamente hacer lo siguiente, que hacer esta igualdad de acá. Ya. Entonces, yo lo que quiero buscar son alfas y betas tal que esto me dé el cero vector. Sí, eso ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? A ver, digamos. Esto lo más probable es que sea leí, así que lo mejor va a ser. Déjeme ver qué es lo más conveniente. Ya, lo más conveniente va a ser lo que voy a hacer a continuación. A ver, ¿qué es el 0 de V de ese espacio de los polinomios de grado menor o igual a 3? Es el 0x cubo más 0x cuadrado más 0x más 0. ¿Sí? Y acá, si hago distributiva y distribuyo todas esas vainas, esto me va a quedar así: 2 alfa por x cubo más alfa por x cuadrado más 3 alfa x menos 3. Ya. Y ahora acá me va a quedar más 4 beta x y menos 4 beta. Ya. Entonces, a ver, ahora que me queda esto, lo que yo voy a hacer es agrupar. Ya. Entonces, déjenme ver qué puedo borrar para tratar de agrupar eso ahí. Ya. Entonces, todos estos los voy a agrupar acá. Entonces, miren, acá voy a dejar esto. Voy a dejar 2 alfa x cubo más alfa x cuadrado más
Ahí viene. 3 alfa más 4 beta X. Ya, más, ahí sería menos 3, este es alfa, ¿sí? Cuidado. Recuerden que como estoy haciendo la distributiva y me queda alfa. Entonces aquí va a ser 3 alfa. Y aquí va a ser 3 alfa menos 4 beta. Entonces recuerden de que cada una de estas cositas de aquí de los escalares son iguales al 0. Entonces, por ejemplo, lo que está multiplicando x cubo es igual a 0. Aquí lo que está multiplicando x cubo es 2 alfa y eso es igual a 0. Lo que está multiplicando x cuadrado, eso también es igual a 0. Lo que está multiplicando a x, eso es este de aquí. Y eso también es igual a 0. Y por último tenemos el 3 alfa menos 4 beta, que eso también es igual a 0. Si ustedes resuelven este sistema, ya que eso ya se los dejo a tarea de ustedes, y cuando resuelvan ese sistema se van a dar cuenta que les va a quedar alfa igual a beta y que ambos son 0. ¿Sí? Entonces, si alfa y beta son iguales y son iguales a 0, eso indica que, ¿qué cosa? Que efectivamente este vector de aquí y este vector de aquí son LI. Como son LI, son bases ¿para quién? Son bases para, se podría decir que para W, creo que era, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos que son bases, chatísimo. Déjenme borrar esto de aquí. Entonces, ahora, con todo el análisis que hice ahorita, ya sé de que esto es una base. O sea, todo lo que está ahí adentro es una base. Bacán. Como ya sé eso, perdón, ahora lo que yo simplemente voy a hacer es, ¿qué cosa? Hallar la base para H. ¿Cómo yo hallo la base para H? Usando las condiciones. Yo voy a usar ese A más 2B igual a 0. Bueno, ¿qué forma van a tener los vectores que estén dentro de H? Ya, entonces si yo despejo esto me va a quedar A igual a menos 2B. Entonces, por ejemplo, todos los vectores que están dentro de H tienen esta forma. X cubo más B, X cuadrado más X más D. Y como A es igual a menos 2B, esto me va a quedar menos 2B, X cubo, más BX cuadrado, más CX más C, más D, perdón. ¿Ya? Entonces me va a quedar esto. ¿Ya? Como me queda esto, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? A mí me queda esto de aquí, pues yo lo que voy a hacer es tratar de agrupar los escalares. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ambos tienen b, entonces yo voy a sacar factor común b. Y me va a quedar menos 2x cubo más x cuadrado. Por ejemplo, acá nomás puedo agrupar c y acá puedo agrupar 1. Ojito que, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí tengo una combinación lineal. Ustedes ya tienen que tener bien entrenado ese ojo para que puedan ver y identificar eso ahí. Esto es un escalar, esto es un escalar y esto es un escalar. Y si se dan cuenta que lo tienen por vector, vector y vector, y todo eso es una suma, eso es una combinación lineal por esa razón. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden expresar en combinación lineal esto de aquí, automáticamente ustedes pueden decir que H es exactamente igual al generado ¿de quién? De menos x cubo más x cuadrado más, no, perdón, coma, x, coma 1. Entonces, ese conjunto que está ahí, si se dan cuenta, este conjunto es linealmente independiente. Este conjunto de aquí es linealmente independiente. ¿Por qué? Misma razón, ¿no? A ver, yo si me veo aquí, déjenme poner otro color por aquí. Ya. Por ejemplo, yo si me veo aquí, tengo el 1, ¿no? Acá tengo el X y acá tengo el de acá. Ya, entonces yo les digo, a ver, ¿existe alguna forma de que estos dos de aquí me den X? Imposible.
No existe un escalar tal que al multiplicarlo por este va a aparecer mágicamente la X. Y viceversa, no existe un número, un escalar tal que mágicamente lo multiplique por X y me aparezca X cubo y X cuadrado. Entonces esto es LI. Eso quiere decir que la base para H, a ver, perdón, déjenme, eso quiere decir que la base para H es igual a menos 2X cubo menos X cuadrado, X como 1. ¿Ya? Entonces, como ya hay la base para H, ¿cuál ya podría yo hacer automáticamente? Ya puedo hacer esta, ¿sí? Porque ya tengo la base de H y la base de W. Automáticamente, ustedes van a hacer esto. H más W es igual a ¿qué? Para responder la segunda pregunta, o sea, el literal B. El literal B va a ser el generado ¿de quién? De los vectores de la base de H, que los vectores de la base de H son menos X cubo más X cuadrado, coma X, coma 1. Y la base para W eran los de ahí arriba, ¿no? Que es el menos 2X cubo más X cuadrado más 3X menos 3. Y acá es 4X menos 4. Ya. Entonces, ahora que tengo todo esto de aquí, ¿qué es lo que debo de analizar? Pónganse pilas para que lo analicen. A ver, este de aquí, este de acá y este de acá son linealmente independientes. Ah, ya. Entonces, ¿cómo analizan si ese conjunto es linealmente independiente? Haciendo la igualdad así como lo dicen antes. Ya. Recuerden que ahorita, por el teorema que les puse al principio, saben que H más W es igual a ese generado. Entonces, ya saben que genera. Ahora tienen que ver y verificar si estos vectores son LI. Y si no son LI, pues saquen el que les haga la falla. Y una vez lo sacan, ahí van a obtener la base. Entonces, ese ahí ya les queda tarea a ustedes. Demuestren de que H más W, este generado de aquí, es LI. Y si no es LI, háganlo LI eliminando alguno de los vectores que está ahí. Para que puedan hallar la base de H más W. La base de la intersección es parecida, es como un problema, pero ya hay que hacer más, hay que hacer un sistema de ecuaciones, hay que hacer un poco más de cosas. Entonces, de ahí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Antes de que borre algo. A ver, vamos a ver. ¿Nadie tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿O todos de acuerdo? Ya, entonces pilas. La grabación, esa se las voy a pasar más tardecito. O más probable mañana, porque quien sube las grabaciones ya está ruco ahorita. Entonces lo más probable es que se pasen mañana. Mañana voy a ver si doy una clase también así mismo. Esa sí la voy a dar en la computadora, que en la computadora se me hace más fácil, sino que ahorita no tenía la tablet. Entonces por eso la di en la tablet. Ya pues, entonces cualquier cosita, ya saben, si están en el curso ya de acompañamiento, ¿qué estamos hoy día? Estamos martes, ¿no? Ya, como mucho para el jueves, viernes, ya les voy a pasar un mensaje para que acepten la invitación al Canvas para que ya vayan practicando en la plataforma, ¿ya? Y de ahí, a los que no, mañana vamos a ver, a solucionar, a ver si podemos hacer algo en la plataforma para abrir un par más de cupos. Pero eso ya lo hablamos mañana. Y mañana ahí les paso cualquier tipo de información. Recuerden que mañana también vamos a tener otra clase, sí mismo. Ahí voy a tratar de hacer más ejercicios. Así que pásenme ejercicios, más que todo hoy día. Sí me demoré un poco porque yo trabajo como, a ver, ya esta vaina tengo que grabar.